el plan económico del gobierno era brutalmente inconsistente y que Milei iba a terminar en una dictadura. Sí, literalmente estamos hablando de Carlos Maslatón, supuesto gurú de las finanzas, en la cuarta edición de Pifiadores Seriales. Bueno, esto básicamente, si no me equivoco, es de marzo, abril, por ahí, vamos a ver. Lo cual no vale la pena votarles a favor eso, porque igual este plan cambiario, financiero, monetario... Me encanta porque abajo en el texto de C5N dice Maslatón, 2 puntos, otro liberal que no comparte las ideas de Milei. Y Maslatón de liberal no tiene un carajo. Él dice que es liberal, pero cuando habla el chabón te das cuenta que claramente no es liberal. Va rumbo al desastre. Ahora, Milei Él dice que este esquema cambiario va rumbo al desastre. Voy a explicar un poco a qué se refiere porque es probablemente una de las críticas más habituales del peronismo, lo que está haciendo Milei con el dólar. Y yo creo que los tipos están teniendo un error de diagnóstico brutal. No tanto del presente, sino del futuro, sino de cómo va a evolucionar esto en los próximos meses y años. Básicamente hoy en Argentina tenés un problema muy grande que es el cepo, que es que básicamente el gobierno agarra y al dólar le establece un precio arbitrario. O sea, el gobierno dice cuál es el precio del dólar. Por lo general esto es relativamente raro en alguna economía funcional en el mundo. Y lo que pasa es que claro, el gobierno normalmente hace esto para establecer un precio del dólar más barato de lo normal, o sea, más barato de lo que naturalmente sería. Por distintos motivos, sobre todo para bajar la inflación en el corto plazo. Bueno, como vos al establecer un precio más barato de lo que naturalmente sería, generás desabastecimiento, o sea, básicamente que se acaben, que no haya más, porque si vos vas al supermercado y ves que todos los precios están normal, pero de repente te encontrás que hay determinada comida que vale un tercio de lo que debería valer normalmente, ¿qué va a pasar? Se va a acabar porque la van a comprar todos. Bueno, con el dólar pasa lo mismo. Entonces, como está artificialmente barato, lo que hace es, el gobierno pone el cepo, que es básicamente restricciones para comprar dólares. O sea, hoy no se pueden comprar dólares de manera oficial en el banco, por ejemplo. El dólar oficial hoy vale más o menos 1.000 pesos, pero vos no puedes comprar esos dólares a 1.000 pesos. Para comprar dólares vos tendrías que ir a otros tipos de cambio, o sea, tendrías que comprar dólares con otros métodos, como por ejemplo el dólar blue, que es ir y comprarle dólares a un random en la calle, o por ejemplo con el dólar MEP, que se puede comprar a través de billeteras virtuales, bueno, no importa. Cuestión que el gobierno quiere quitar el cepo, o sea, el cepo le hace mal a la economía, es malo el cepo, pero para quitarlo, básicamente lo que tiene que hacer, o lo que termina sucediendo después de quitarlo, no importa el orden, es que el dólar oficial probablemente suba al mismo precio que el dólar blue y que el dólar MEP y que los otros dólares paralelos. O sea, si tu dólar oficial, por ejemplo, vale 500 pesos y el dólar blue vale 1.000 pesos, cuando vos quites el cepo, el dólar oficial va a subir a 1.000 pesos, que es el precio que tenía el dólar blue. Esto es básicamente una devaluación y lo que genera es que suba mucho la inflación en el corto plazo, que tengas un salto discreto en los precios en el corto plazo. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Bueno, intentan no hacer esto, intentan no devaluar, o sea, no quitar el cepo directamente, o si lo quitan, con una devaluación lo más chiquita posible. Entonces, este gobierno lo que está haciendo es justamente esperando a que el precio del dólar oficial y el precio del dólar blue estén muy cerca, por ejemplo, que uno esté en 1.050 y el otro esté, no sé, en 1.040, para que cuando vos liberes el dólar oficial no tenga que aumentar tanto para llegar al mismo nivel que el dólar blue. Eso es lo que está haciendo el gobierno, se está intentando evitar la devaluación. ¿Cuál es el problema? Es que la diferencia entre estos dos dólares, que es muchísimo menor que a fines del gobierno de Massa, que era del 200%, o sea, el dólar blue valía 2 veces más que el dólar oficial y hoy esa diferencia es menor al 10%, no se está consiguiendo esta disminución en la diferencia solamente a través de llevar el dólar oficial hacia arriba, sino que lo que está haciendo el gobierno, que sucede también de manera natural, pero el gobierno también lo está haciendo de manera artificial, no me voy a gastar tanto en explicar cómo, o tal vez lo haga después en el video, está haciendo que los dólares paralelos, o sea, el dólar MEP, el dólar blue, etcétera, bajen de precio. Entonces ahora vos no solamente tenés un dólar oficial artificial, que es muy barato, es artificialmente barato, sino que tenés los dólares paralelos, o sea, el dólar blue y el dólar MEP y todos esos dólares también artificialmente baratos. El gobierno lo está haciendo para que en algún momento estén juntos, valgan más o menos lo mismo y ahí muy probablemente, no lo sé, liberar el cepo. Ahora, ¿por qué hay gente que se queja de esto, no? O sea, están bajando todos los dólares, el dólar oficial cada vez está más cerca del dólar blue, así podemos liberar el cepo, o sea, parece todo perfecto. ¿Dónde está el problema? Bueno, en el famoso atraso cambiario y en la pérdida de competitividad. Básicamente, que el dólar valga muy poco significa que el país está caro en dólares. O sea, si por ejemplo hoy el dólar estuviese 3.000 pesos, cae un chabón de afuera del exterior y con un dólar compra cosas equivalentes a 3.000 pesos. O sea, los dólares pueden comprar muchas cosas en Argentina. Sin embargo, si sucede lo contrario y el dólar está solamente 500 pesos, por ejemplo, con un dólar no puedes comprar cosas equivalentes a 3.000 pesos. Puedes comprar cosas equivalentes solamente a 500 pesos. O sea, Argentina es cara. Necesitas más dólares para comprar lo mismo conforme el dólar más barato es. Si el precio del dólar es barato, Argentina es cara. Si el precio del dólar es caro, Argentina es barata. Funciona al revés. ¿Qué es lo que sucede? Que como el gobierno está haciendo que el dólar baje de precio de manera artificial, Argentina está artificialmente cara. ¿Cuál es el problema? Bueno, que esto desincentiva las inversiones. O sea, nadie va a venir a invertir dinero acá en Argentina si capaz que para hacer una inversión que hace un par de meses tenías que poner 15.000 millones de dólares, ahora tenés que poner 25.000 millones de dólares, por poner un número. Porque ahora para comprar la misma cantidad de cosas en pesos necesitas más dólares. O sea, Argentina es cara. También, por ejemplo, perjudicas a la gente que quiere vender cosas afuera, a los exportadores. Porque claro, imagínate que a vos
vos producir algo que lo vendés afuera, o sea, no sé, ponele que vendés una botella de agua, por poner algo que no tiene nada que ver, te costaba 3.000 pesos. Bueno, si el dólar vale 3.000 pesos, eso vos lo puedes vender afuera a $1. En cambio, si el dólar vale 500 pesos, vos eso lo tenés que vender afuera a $6 para poder compensar la cantidad de pesos que gastaste. Y claro, vas a vender menos si vendés todo a $6 que si lo vendés a $1. Entonces perdés competitividad, o sea, te volvés caro. Argentina se vuelve cara en todo sentido. Esto es malo económicamente cuando es de manera artificial, o sea, que es provocado por el gobierno. Y efectivamente está sucediendo, o sea, esto es algo que sucede, hay atraso cambiario. La parte buena que tiene el atraso cambiario es que, así como Argentina se vuelve cara, lo que pasa es que el resto de los países se vuelven baratos respecto de Argentina. O sea, te sale muy barato ir de vacaciones afuera, porque con los pesos podés comprar muchas cosas, te sale muy barato importar cosas de afuera, traerte electrodomésticos, etcétera, porque con tus pesos puedes comprar muchos dólares y con esos muchos dólares puedes comprar cosas afuera. Entonces lo que hace la Argentina cara en dólares es que desincentiva toda la producción y toda la actividad económica local. Y esto, si se prolonga por mucho tiempo, podría generar mucho desempleo, o sea, es algo grave. De hecho, el gobierno de Menem le pasó esto mismo. Pero ¿qué es lo que no están viendo estas personas? Porque hasta acá podría decir, bueno, que comparto diagnóstico con ellos. Bueno, que ellos piensan, y esta es la pelotudez, que este es el plan del gobierno. O sea, ellos piensan que el plan del gobierno es tener un dólar barato. O sea, los chabones están en Narnia, están en cualquier lugar. Ellos piensan que el gobierno va a mantener el dólar barato de acá hasta la eternidad. Primero que nada hay que aclarar dos cosas. El dólar el año pasado estaba carísimo. Si vos ves el tipo de cambio real, este gráfico que te estoy mostrando acá, que es el dólar actualizado por inflación, ves que el dólar durante el gobierno de Alberto Fernández es el momento en el que más caro estuvo en la historia argentina de los últimos por lo menos 20 años. Entonces el dólar sí o sí iba a bajar. Cuando hablo de bajar me refiero a que sube menos que la inflación, que es lo que está sucediendo. Aunque igual está bajando más de lo que debería porque el gobierno está interviniendo en el dólar, está haciendo que baje de manera artificial. Pero lo segundo, lo que no entienden estos tipos es que esto es algo transitorio. O sea, el gobierno hace esto para estar más cómodo al momento de sacar el cepo. Cuando vos sacás el cepo, ya la gente puede comprar y vender dólares de manera libre y el gobierno no va a poder intervenir mucho en el precio del dólar. Y el precio del dólar, si tiene que subir, va a subir. O sea, no es algo permanente esto, pero los chabones no lo entienden. O sea, piensan que realmente el plan del gobierno es tener un dólar barato y fin. Y ese es el plan del gobierno. Con el plan del gobierno no tiene nada que ver, está relacionado con bajar el gasto público, con el superávit fiscal, etcétera. Pero no, los tipos piensan que el plan de gobierno es, bueno, mantener el dólar barato, cuando esto es algo transitorio, o sea, eventualmente va a desaparecer. Bueno, perdón que me extendí tanto en la introducción. Tiene que cambiar rápido. Milei dice que su primer mes de gobierno es excelente, incluso que evitó una hiperinflación porque incluso este mes iba al 45%. Bueno, no sé si es verdad eso de que la inflación en enero iba a ser del 45%, o sea, eso hay que ver. Ahora, que evitó una hiperinflación, muchachos, o sea, yo creo que la probabilidad de hiperinflación en los próximos 3 años, ponele, o sea, capaz que no tenías una hiperinflación en 2024, pero por lo menos hasta 2027, para mí la probabilidad era altísima. O sea, vos veías la curva de la inflación, sobre todo si ves la interanual, o sea, literalmente es una puta línea recta hacia arriba. O sea, la inflación se estaba disparando y fuertísimo. Además de que si vos ves los pasivos remunerados, que capaz lo explico ahora más adelante en el video o no, que es un problema que hay en el Banco Central, si te das cuenta, en el único momento en la historia argentina, por lo menos de los últimos 40 años, en el que tuviste un problema tan grande en el Banco Central, adivinen cuándo fue. Antes de la hiperinflación de Alfonsín. O sea, en Argentina estaban las condiciones para una hiperinflación. No sabías cuándo iba a estallar. Ese es el problema de la hiperinflación, que no sabes cuándo estalla, puede estallar en cualquier momento. Capaz tarda 3 años en estallar, capaz te estalla mañana, pero las condiciones estaban. Sin embargo, hoy las condiciones ya no existen. Ese es el mérito de Milei, que agarró una economía con las condiciones para que exista una hiperinflación y de momento, porque todavía no lo sabemos, pareciera que va a devolver una economía en la que las condiciones para la hiperinflación ya no existen. No sé si la hiperinflación iba a suceder en enero, pero que íbamos en hiperinflación estaba, yo creo, cantadísimo. Las condiciones por lo menos estaban. Y está mintiendo ahí, ¿no? Vos fíjate que él empezó a hablar en agosto de que va a haber hiperinflación. Yo cuando él en agosto habla de hiperinflación, yo digo, pero no se le va a dar. Él hubiera querido tener una hiperinflación gigantesca rápida, inclusive después de la primera vuelta electoral en octubre. Hasta el mismo Franco dijo, puede venir hiperinflación. Bueno, esto es una pelotudez gigantesca. Él está diciendo que Milei hubiese querido tener una hiperinflación porque, no voy a parar en explicarme tanto a detalle, pero después de una hiperinflación es muy fácil que rebote la economía. O sea, es muy fácil recuperarte de una crisis después de que tengas una hiperinflación, porque la hiperinflación te hace mierda. Y él dice, no, bueno, a Milei le hubiese gustado tener una hiperinflación en los primeros meses, así después se levanta y se recupera. Y yo te digo que si Milei tenía una hiperinflación, al cuarto mes de gobierno volvía al peronismo, o sea, estoy segurísimo. De hecho, la hiperinflación fue lo que hizo que Alfonsín no pueda terminar su gobierno. Entonces, no. Lo último que quiere un gobernante es tener una hiperinflación mientras él gobierna. De última, lo que querés tener es una hiperinflación a fines del gobierno anterior, así vos te haces cargo después de la recuperación económica que viene post hiperinflación. Pero tenerla vos, no, es de las últimas cosas que quiere tener un mandatario. No hay nada que destruya más la imagen de alguien que suba la inflación. Imagínate una hiperinflación. Que ellos querían, no se les dio, asustó a la población con una hiperinflación y entonces ahora dijo, no, yo esperaba 45, fue 25. Esas son cosas que inventan en el momento. Bueno, él dice que en realidad el plan de Milei era asustar a la población con una hiperinflación que no existía, así después él aparecía como un salvador. De nuevo, o sea, mirá el gráfico de la inflación interanual y te vas a dar cuenta que la hiperinflación estaba a la vuelta de la esquina. Capaz la inflación no iba a ser 17.000% como decía Milei, bueno, eso
eso no lo sé. Ese número sí que me parece un poco falopa, pero que estaba ahí nomás la hiperinflación seguro. O sea, no era tan descabellado pensar una inflación de, por ejemplo, 1000%. Pensá que en el gobierno de Alberto Fernández, el primer mes hubo 30% de inflación, el segundo hubo 50 o 60, el tercero hubo 100, el cuarto hubo 200. O sea, literalmente la inflación se duplicaba todos los años. En 2024 capaz tenías 400, en 2025 ya tenías 800. 800 de inflación es una hiperinflación. Y se iba toda la mierda. O sea, el ritmo al que crecía la inflación era un ritmo de la previa de una hiperinflación. El mes que viene, ¿qué es lo que va a decir? ¿Que esperaba cuánto? ¿El 35 y fue del 20? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Hay alguien en el equipo de Milei que piense en la gente? Porque estar asustando a la población con que viene una hiperinflación e incluso desearla, como estás manifestando vos, es criminal. Me molesta mucho la típica chicana de que no, bueno, porque no piensan en la gente. Yo no sé si los tipos piensan en la gente o no, pero bajar la inflación es, yo creo, de las cosas que más gratificación le genera a la población, porque la inflación es realmente una molestia gigantesca, es totalmente frustrante al margen del daño que hace. Entonces, bueno, los resultados fueron buenos. Hay muchas declaraciones para mí que son de carácter inhumano, directamente. Además te digo, si vos querés hacer... También las críticas de no, bueno, porque es insensible, no piensa en la gente, es inhumano, estoy hasta las bolas de esas críticas. Critica la política económica, forro, no, si los tipos no piensan en los sentimientos. Una liberación de precios, violenta y total de todo, que tiene sus antecedentes en Argentina, y hay un término histórico de los años 70 llamado Rodrigazo. Si vos querés hacer un Rodrigazo, tenés que compensar con incremento salarial. El Rodrigazo del gobierno de Isabel Perón fue con una gran recomposición salarial. Acá esa recomposición salarial no está. Y él dice que, bueno, si querías liberar los precios de manera tan violenta, que Milei para mí no lo hizo de manera particularmente ultra violenta, fue simplemente una liberación de precios, lo tenés que compensar con una política económica de subir salarios. Mi pregunta es, bueno, ¿de dónde carajo sacás la guita para tener una política económica para poder subir salarios? O sea, tenías un déficit fiscal que era históricamente enorme, o sea, al Estado le faltaba dinero, y como le faltaba dinero, emitía dinero y subía la inflación. Entonces, si el problema es que te falta dinero y vos tenés que hacer un ajuste porque te falta dinero, ¿cómo compensas el ajuste gastando más dinero para subir salarios? ¿Se entiende? Es ilógico, no tiene sentido. La recomposición de jubilados y pensionados no está. La gente que no puede pagar los medicamentos, todo el día escuchamos eso, en cualquier farmacia. Entonces, eso es un plan hecho sin ningún criterio social. Y aparte me encanta porque es como, o sea, ¿quién es el que no tuvo el criterio social? Los hijos de puta que gobernaron los últimos 20 años que subieron la inflación de 3% anual a 200% anual, o el chabón que la bajó de 25 o 12% mensual a menos del 3% mensual, pero con costos sociales grandes. O sea, no sé, para mí los que pecaron de insensibles o inhumanos, como les suele decir, son los anteriores. Además de todo, primero, económicamente no sirve y además socialmente es inhumano. Con lo cual, si económicamente no sirve, ¿para qué sometés a la gente a semejante sufrimiento? Yo creo que fue correcto que no saliera la ley ómnibus. Es una ley arreglada para determinados intereses. Se dan cuenta, ¿no? Que el chabón no parece liberal en literalmente nada de lo que dice, sin embargo, él se hace llamar liberal. Le dice que la ley ómnibus fue armada por determinados intereses. También está ese mito de que la ley ómnibus la escribió Macri. Qué ganas de romper las bolas que tiene. La ley ómnibus lo que hace es bajar impuestos y desregular la economía, boludo. Ya está. No entiendo para qué le dan tanta vuelta. Y por eso es correcto atacar el DNU por inconstitucional en un montón de aspectos. Esto es muy gracioso porque si ven este tweet que le estoy dejando acá en pantalla, el chabón decía antes que literalmente su primer medida de gobierno sería meter un DNU gigantesco con un montón de medidas y con un montón de reformas, y ahora se queja de eso. Es un chanta, es un hipócrita. Esto es algo que hace mucho Carlos Maslatón, y es que primero dice una cosa y después agarrás y esperas 3 años y dice literalmente lo contrario y sin ningún tipo de vergüenza. Está mal esto que está haciendo Milei. El camino que está siguiendo a él le va a fracasar económicamente y va a fracasar electoralmente, aunque él crea que no. Bueno, lo económicamente obviamente está por ver. Ustedes me dirán si creen que el gobierno está fracasando económicamente o no. Y electoralmente también, bueno, lo vamos a ver, por ejemplo, en 2025, el año que viene, a ver cómo le van las elecciones y si realmente le está yendo bien o mal. Si vemos todas las encuestas de imagen, dicen que el gobierno mantiene una popularidad relativamente alta. Entonces, bueno, parecía no estar pegándole ninguna de las dos. Viste que él te pone como ejemplo ciertos gastos públicos o subsidios. Sí. Cuando vos ves la cantidad que es cantidad es insignificante. Hoy el principal gasto público ni siquiera es la seguridad social, son los intereses que paga el Estado por sus obligaciones, tanto de la tesorería como del Banco Central. Bueno, en ese momento puede que sí. Hoy estoy casi seguro de que no. O sea, que el Estado no gasta más dinero en pagar intereses de deuda que en gasto social. Gasta más en gasto social. ¿El gasto social qué es? Subsidios y jubilaciones. Básicamente esto es el gasto social. Hoy el Estado gasta más dinero en subsidios y jubilaciones que en pagar intereses de deuda. Puede que en el momento que él lo haya dicho efectivamente sea así. Pero el tipo lo dice como, no, bueno, igual el Estado lo que tiene es que gasta mucho en pagar intereses de deuda. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que no pague los intereses de deuda? O sea, que no pague las deudas que se comprometió a pagar. Primero por algo moral. O sea, vos firmaste un contrato,
lo tenés que cumplir. Y segundo, porque hay muchos estudios económicos y es algo sabido de que las instituciones importan para el crecimiento económico de largo plazo. O sea, básicamente, que cuando el Estado dice A, después termina siendo A, y cuando dice B, termina siendo B, y no se mande ninguna cagada ni incumpla sus promesas, es importantísimo para el crecimiento económico. O sea, las empresas invierten solamente en los países y en los estados que las instituciones funcionan. O sea, que las instituciones dicen algo y hacen eso que dijeron y no hacen lo contrario. Casualmente Argentina es uno de los países donde las instituciones peor funcionan. Está todo corrompido, funciona todo como el orto y nadie cumple lo que promete. El Banco Central paga por día de intereses 90.000 millones de pesos. Y después te dice, le dieron un subsidio a un recital de 50 millones, 100 millones, contrataron a un artista, se la agarró contra Lali Espósito. Es una cosa que no tiene, como magnitud no tiene sentido. Yo creo que fue correcto. Bueno, yo no estoy de acuerdo. O sea, gastar, no sé, 100 millones de pesos en un recital está bien, no te va a hacer la diferencia en términos del país entero, ¿no? O sea, no vas a tener superávit fiscal o no porque dejes de subsidiar un recital, pero está mal. O sea, pagar los intereses de deuda es algo que tenés que hacer sí o sí, no puedes evitarlo. En cambio, todos los gastos innecesarios como subsidiar recitales, está perfecto que se los corten y me parecen excelentes medidas que solamente este gobierno está tomando. O sea, los anteriores gobiernos no solamente que no ahorraban ese dinero, sino que cada vez tenían más gastos innecesarios. Y además hay que tener en cuenta, y es que entre todos los gastos innecesarios, y capaz que haces la diferencia, por ejemplo, entre todo el personal que sobra en el Estado, digo, capaz ahí tenés, qué sé yo, medio punto del PBI, 0,25 del PBI, un punto del PBI. Claro, despedir a un tipo no te hace la diferencia, pero si agarras y el Estado se puede quitar de encima toda la planta en administración que no sirve para nada, y bueno, ahí una diferencia tenés. Prepárate para el fin de año. Eso Invasión de argentinos en Brasil. Bueno, está Digo, bien. ¿quién va a ir a la costa? Porque primero, los precios de la costa son tremendos, Sí, bueno, sí, es claro. muchísimo. Y por otro lado, ahora el dólar está barato, por lo cual se van a ir todos afuera. Esto es lo que estábamos hablando del dólar, ¿no? Que el dólar está muy barato, entonces Argentina está cara en dólares, entonces la gente prefiere irse de vacaciones a otros países. Este clip sí creo que ya es relativamente cercano, debe ser de estos días. Digamos, 800.000 personas privilegiadas en Argentina. Este es el problema. Hay 50 millones. Tal cual. Funciona para un grupito. Yo no tengo, a mí me da igual, la verdad. El primero que cuando asumió Milei, cuando yo escuché el plan, dijo, esto es Martínez de Oz, fui yo. Bueno, sinceramente no estudié particularmente a Martínez de Oz, pero estoy bastante seguro que no tiene nada que ver porque Martínez de Oz no habrá hecho un ajuste de 5, 6, 7, 8 puntos del PBI, que es lo que hizo Milei. Estoy bastante seguro que no. Y segundo, él dice que este esquema cambiario solamente sirve para unos pocos y para un grupo privilegiado. Estoy un poco de acuerdo, o sea, si vos mantenés el dólar artificialmente barato, estás subsidiando un montón de cosas que no deberías de subsidiar, aunque de nuevo, repito, es algo transitorio, o sea, eventualmente esto se va a ir, o por lo menos es lo que yo creo y es lo que dice el gobierno. Pero es que después tampoco están así. Por ejemplo, una de las cosas que más aumenta cuando aumenta el dólar son los alimentos. Los alimentos aumentan cuando el dólar aumenta. Entonces tener un dólar artificialmente barato, a pesar de que es una medida que yo no banco y que solamente la banco si es transitoria y dura simplemente unos meses más y ya está. Digo, también es positiva para que no aumenten los alimentos y por ende baje la pobreza. Entonces es como que, no sé, o sea, también me tienen hasta las pelotas el discurso de no, él gobierna solamente para un grupo de ricos y un grupo de privilegiados. No, boludo, no es así, no es así. Siempre que no gobierna el peronismo, el gobierno es para los ricos. Y cuando gobierna el peronismo es para los pobres. Siempre, siempre. O sea, el peronismo puede agarrar y aumentar 20 puntos la pobreza, pero no importa, igual el gobierno era para los pobres. Consiste en tener un tipo de cambio bajo, artificial, sufragado con endeudamiento público. Y entonces vos lo que lográs es un país caro, carísimo, que no funciona, se destruye. En la superficie tenés plata dulce y gente que va a ir al exterior. Si esto se mantiene, ya te dije, para el sector privilegiado financiero, Sí. que está siendo subsidiado por el Estado, porque este es el problema, Lorena. Sí. El Estado subsidia a un sector, le quita subsidios a todo y le subsidia al sector financiero. Bueno, esto también, o sea, es en cierto modo real. Si vos tenés un dólar planchado que no aumenta porque el gobierno lo mantiene artificialmente barato y a la vez el gobierno emite bonos, o sea, emite deuda en pesos con una tasa de interés relativamente alta, es verdad que un montón de gente está teniendo ganancias en dólares subsidiadas por el Estado. Esto es lo que se llama carry trade, que hablamos de eso en el primer capítulo de Desmintiendo Cucas, que me parece mal, pero de nuevo, entiendo que es algo transitorio. Es como que los tipos piensan que este es el modelo del gobierno, el tener un dólar barato. Y no, este no es el modelo del gobierno. Esto es simplemente algo transitorio, pero no lo pueden entender. O capaz no lo quieren entender y simplemente lo utilizan para criticar, ¿no? Que esa también es otra opción. Lo hace ganar una cantidad de dólares anual del 50-60% anual a costa de la deuda pública. Entonces, si vos sos parte de eso,
directa, indirectamente, estás enganchado y decís, bárbaro, yo vengo cada día mejor. ¿Este valor del dólar no es un valor mentiroso? Es un valor fijado por el Estado, producto de su política cambiaria y monetaria, con lo cual... Acá también, o sea, estoy relativamente de acuerdo. El precio del dólar es artificial, pero de nuevo, no solamente que no es transitorio, sino que de nuevo hay un problema, y lo expliqué al inicio del video, y es que el dólar no bajó solamente porque el gobierno está interviniendo. El dólar bajó porque hubo un aumento en la demanda de pesos realmente brutal. O sea, si nosotros vemos el tipo de cambio real, el precio del dólar actualizado por inflación del gobierno anterior estaba súper alto. Entonces es normal que cuando se vayan los que estaban haciendo un desastre en el país, el precio del dólar se corrija y esté más o menos en el mismo nivel que está históricamente, que es más o menos en el que está ahora. Tal vez ahora está un poquito más barato, pero no es que cuando el gobierno deje de intervenir en el dólar se va a ir a 3.000 pesos o a 4.000 pesos. No, se va a ir, qué sé yo, capaz a 1.500 o algo por el estilo. Obviamente actualizado por inflación, ¿no? Si hay 100% de inflación de acá a, no sé, un año y recién ahí liberan el cepo, obviamente el dólar va a estar más que 1.500. No hay mercado libre, por eso que no quieren abrir el cepo. ¿Y a cuánto? ¿Cómo no van a ¿Cuánto poder? tendría que estar? O sea, en una... Vos tenés que dejar funcionar el mercado, pero un país caro como es ahora Argentina, que vale ya vale el doble que Italia, el doble que España. Todo. Mira, inclusive estamos más caros que Estados Unidos. Vos salís y es carísimo todo. También, o sea, depende en qué, ¿no? O sea, está muy el mito de que Argentina es el país más caro del mundo, o somos más caros que Italia, o qué sé yo. Y depende en qué, capaz en algunos alimentos en particular, por ejemplo, no sé, el café y todo eso debe estar caro. Pero después en un montón de cosas Argentina está regalada. Entonces, sí, no, o sea, no somos más caros que Italia, eso es una mentira. Pero sí estamos mucho más caros que hace tal vez un año. Van a fundir otra vez la economía nacional con este tipo de planes. Además, hay temas económicos que están mejor, la desregulación aérea, ese tipo de cosas sirven. Pero el eje de la política económica, que es el sistema cambiario, el sistema monetario, la deuda, esto es lo que está mal. ¿Ves? Y acá está el error que comete a propósito o sin querer, yo creo que es a propósito, y es pensar que este es el eje o que este es el núcleo de la política económica del gobierno. Y esto no es el núcleo de la política económica del gobierno. El núcleo de la política económica del gobierno es bajar el gasto público y desregular la economía. Son esos dos. Bajando el gasto público conseguís, por ejemplo, el superávit fiscal, que es algo muy positivo. Desregulando la economía incentivas la inversión, al igual que bajando el gasto público para poder bajar impuestos, etcétera. El núcleo del gobierno es quitar al Estado de la economía. Ahora, lo que pase con el dólar de manera transitoria no es la política económica del gobierno, es algo de corto plazo, pero los tipos no les entra en la cabeza. Y mirá que Milei se los dice una y otra vez, le dice no, lo importante es el gasto público, es el superávit fiscal, pero no lo entiendan. Y eso es el 80-90% de una política económica. Bueno, fíjate el tipo cómo pondera la importancia que tiene el dólar en una economía, ¿no? Te dice el 90% de la política económica de un gobierno es lo que hace con el dólar y qué sé yo, nada, también no estoy de acuerdo. Porque vos tenés la ganancia garantizada. Este es un plan económico en beneficio del especulador de mesa de dinero. El Estado te garantiza una rentabilidad anual en dólares gigantesca que no la conseguís sin riesgo en ningún lugar del mundo. O sea, bueno, es mentira igual que todo lo del carry trade no tenga riesgo, ¿eh? Tiene un riesgo altísimo, por eso no tenés a literalmente todo el mundo invirtiendo en Argentina, porque el riesgo es altísimo. Pero no, lo expliqué mejor en el primer capítulo de Desmintiendo Cucas. Y después yendo ya con las últimas predicciones de este hijo de puta, tenemos por ejemplo la siguiente. La democracia es incompatible con el liberalismo, porque en la democracia la mayoría puede sancionar cosas que no te gustan. No es liberal. Perdón, ¿y con Milei peligra la democracia? El silencio. La pregunta que hiciste, Natalia, bien. Sí. Con Milei peligra la democracia. Aparte, me encanta porque yo creo que ni la gente que está ahí en el panel, que son todos zurdos, que igual no tengo problema con ellos ni nada, pero ni la gente esa la debe tomar en serio y se da cuenta que está diciendo boludeces. ¿Cómo va a peligrar la democracia, boludo? Por favor, era un tipo que quería bajar el gasto público, nada más. Juzgar por las conductas de los últimos meses te diría que sí. ¿Por qué? ¿En qué? Porque a mí me parece que ellos, desde un gobierno, serían capaces, por ejemplo, si no les van bien las cosas, pedir estado de sitio. Entonces... Qué manera de pifiar que tiene, hijo de puta, impresionante. No, pero hay un clip muy divertido de Feynman que dice, si Maslatón dice A, vos haces B y te vas a llenar de guita. Tenés que hacer todo lo contrario de lo que te dice este chavo. ¿Saben las consecuencias de un estado de sitio? ¿Qué implica, no? Implica la suspensión de las garantías constitucionales. Es constitucional justamente el estado de sitio y detener personas administrativamente sin que hayan cometido ningún delito por razones de seguridad. Bueno, efectivamente es lo que pasó en el gobierno de Milei, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Y después, como pequeño easter egg, tenemos la predicción de las elecciones en el balotage de Carlos Maslatón. Fíjate el porcentaje que tiraba el chabón. Clona. 55 Massa, 45 Milei, en 3 semanas ¿cuántos? Celebramos. 55-45. Hacemos una fiesta porque va a ganar la democracia frente a este simulacro de fascismo. Hacemos fiesta de la democracia. Bueno, él dijo que Massa iba a sacar 55 y Milei iba a sacar 45. Nada, te dejo la imagen acá para que veas cómo efectivamente sucedió todo lo contrario. Bueno, espero que te haya gustado este capítulo. Creo que quedó larguísimo. El video debe durar como 30 minutos, pero bueno, no importa. Acá te dejo la lista de reproducción con el resto
resto de capítulos de Pifiadores Seriales, que ya subimos 3 y los 3 tienen muchas visitas, así que veo que les gustó la serie. Está muy buena, vamos a seguir haciendo más capítulos si siguen así. Muchas gracias a todos los miembros, a quienes donan por Cafecito, Patreon y por Mercado Pago. Vos también puedes sumarte si querés y vas a aparecer en los próximos agradecimientos. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y por último, como siempre, te mando saludos.